La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, la FM. También integran Radio Santo Domingo en todo Chimbote, Radio San Martín que cubre todo Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. A esta red se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV también está en la transmisión. AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles del Facebook Live en vivo, de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, todas las plataformas, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos con Rosa María Palacios, a quien saludamos en esta mañana de 16 de septiembre del año 2021. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Tu micro, Rosa María, tenemos problemas con el audio. No sé si me ves. Lo único que tenía era que apretar el botón. Y creo que tenemos problemas con el encuadre también. Pasa si me permiten todo a cada rato. un instante, pasa todo cuando se hacen transmisiones virtuales. Muy bien, sí, y me pasa en muchas reuniones, a todos, ¿no? Prende el micro, prende el micro. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, a todos los que nos escuchan en el Perú y en todas partes donde estamos, porque estamos en muchos lugares. Empezamos, como todas las mañanas, primero cumpliendo con nuestras obligaciones. Vamos a leer las menciones de nuestros auspiciadores. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa.
Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, ahora sí lo pudimos leer todo muy rápido. Tenemos bastante que contar más adelante en el programa. Va a estar con nosotros Carlos Basombrío, exministro del Interior, para hablar de seguridad, por cierto. Pero tenemos que empezar uniéndonos a la condena general de las agresiones verbales realizadas contra el ex fiscal supremo Avelino Guillén el martes en la noche, saliendo de un establecimiento comercial en San Borja. Como todo peruano, como toda persona, tiene derecho a realizar sus compras en absoluta paz, a vivir en paz, a ir a su casa en paz, sin ser agredido verbalmente, perseguido por gente realmente de mal vivir. No son gente decente, no es gente que tenga los valores donde tienen que estar. Yo sí creo que la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen que comenzar a tomar acción. Aparentemente estas personas, que están identificadas por lo menos en su vehículo, un vehículo que pertenece a una empresa, que además una empresa que presta servicios a la policía, según informa hoy día la República, eran 3 personas que se retiraron juntas y aparentemente lo estaban esperando para insultarlo, para gritarle terrorista, terruco, ya estás metido en Palacio, Sendero está metido en Palacio, y las tonterías que repiten algunas élites limeñas, que francamente no sé dónde tienen la cabeza, pero eso es lo que hacen. Por el modus operandi parece ser este grupo de Chapa tu Caviar o La Resistencia. Este famoso J. Maelo ha celebrado la agresión ayer en sus redes y también están solicitando la dirección del periodista Jaime Chincha para ir a agredirlo. Yo he sido víctima de estas agresiones constantemente en redes sociales, estoy absolutamente acostumbrada, pero no significa que no tengamos que denunciarlas. Hace un par de años, ustedes recordarán, cuando se presentó el libro de Sergio Tejada sobre el gobierno de Alan García, tuvimos en la librería Crisol, en el Óvalo Gutiérrez, los presentadores éramos Gustavo Gorriti y yo, una muestra de la conducta de esta gente. No son muchos, no son más de 5 o 6 personas. Se presentan en un estado de exaltación bastante extraño, les diré. Yo he estado a la distancia a centímetros, separados por un vidrio, de los agresores, y yo narraba el episodio con todo detalle en este programa. Gesticulaban de una manera que parecían bajo la influencia de alguna sustancia alucinógena. La gesticulación en sus caras era una cosa rarísima. Hasta su presentación, ¿no? Era una cosa muy extraña. Era como si estuvieran inflamados de ira, una cosa horrenda. Y claro, cuando uno se les acerca, ellos retroceden, ¿eh? Por si acaso. Pero hizo bien Avelino Guillén y el consejo va para todos. Cuando tienes este tipo de personas muy cerca, no hay que contestar. Contestar es lo peor que puedes hacer. Además, ellos mismos se graban porque quieren vanagloriarse de estos actos de violencia. Yo no sé acá quién es el terrorista, la verdad. ¿Quién es el terrorista acá? Una persona que crea zozobra grabando sus
actos de valentía, o una persona, así es, que tiene que soportar, habiendo sido fiscal supremo, habiendo hecho tanto por el país, como lo ha hecho Abelino Guillén. Lamentablemente, estas conductas son parte de lo que ha sido la campaña electoral, y son personas vinculadas al fujimorismo, aunque el fujimorismo lo niegue. Las mismas personas que fueron en repetidas ocasiones a la casa de Piero Corvetto, que fueron en repetidas ocasiones a las casas de los vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Denuncias que se han presentado es así ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son más de 30 agresiones presenciales en las casas de las autoridades electorales comandadas por las fuerzas del fujimorismo, alegando un fraude que no existía, que era absolutamente inventado para robarse una elección. Y eso quedó impune. Impune. Así se empieza. Esas cosas no pueden quedar impunes. La casa de Gustavo Mome también. Todos identificados, ¿eh? Automóviles, porque ustedes creen que esta gente llega a pie. No, tienen carros. Los que agredieron a Abelino Guillén se fueron en un BBB. No son pobrecitos, ¿ah? No. Tienen los recursos, tienen el dinero, el financiamiento para hacer las tonterías que hacen. Claro, durante la pandemia se reunían en una esquina en el centro de Lima a tomar dióxido de cloro y hacer, ¿no se acuerdan? Son bebedores de dióxido de cloro. Los de la resistencia. Hay gente muy, muy enferma, colectivamente enferma, que se dedica a fastidiar. Bueno, la democracia no puede dejar de defenderse. La conducta de estas personas es una conducta para sembrar el terror. Daniel Llovera tuvo la paciencia de entrevistar en Epicentro a este famoso J. Maelo, ese es su alias, ¿eh? No es su nombre, y le dijo que se iban a armar con armas de fuego para defenderse de los comunistas que ya venían por ellos. La información ya está en la fiscalía. Hay 2 investigaciones fiscales contra este grupo que han ido a la puerta del diario La República en innumerables ocasiones, a la puerta del IDL, que queda muy cerca donde estoy yo en este momento, en innumerables ocasiones que han sido denunciados también por difamación ante las autoridades del Poder Judicial. Esperamos que eso se resuelva también favorablemente. No puede ser que la democracia no se defienda. Y no puede ser que estamos en manos de energúmenos. De la misma forma que nos defendimos contra Sendero Luminoso, de la misma forma hay que defenderse con esta gente que no tiene, como les digo, en el mejor de los casos, tiene una grave alteración de la conciencia, que los exonera de responsabilidad y puede el fiscal decidir que sigan un tratamiento correspondiente. En el mejor de los casos. Gente loca, Dios mío. Y hay que ver lo que son los WhatsApps de otros que siguen en esta manera de comportarse verbalmente también. O sea, todos son terrucos hasta que me prueben lo contrario. Una cosa enloquecida. ¿Qué le pasa al Perú, por Dios? Obviamente esto es en Lima, ojo, nada más que en Lima. Nuestro cariñoso saludo a Abelino Guillén, que ha resultado afectado y que, bueno, ayer puso su denuncia en la comisaría de San Borja como corresponde, ha identificado el automóvil, tiene la placa, y por supuesto hay cámaras de seguridad en el lugar donde él estaba, así que yo espero que el centro comercial y las personas que trabajan ahí puedan poner a disposición de la policía toda la información visual para hacer los identikits correspondientes y tener la identificación física ya de cada una de las personas, que eran 3, 2 hombres y una mujer, que agredieron a Abelino Guillén. Y que esas personas tengan que responder ante la justicia por las amenazas que han perpetrado. Porque no solamente es el ataque y el insulto verbal, que ustedes dirán, eso no tiene pena, pero la amenaza de un daño mayor sí puede configurar los actos preparatorios de un crimen mayor. Creo que la Fiscalía tiene que ingresar a fondo, parar esto con la ley en la mano. Es la forma en la que se defiende una democracia. En redes sociales, reitero, esto es mi pan nuestro de cada día.
A veces les pongo a algunos a ustedes que me siguen y leen y tú me dices, no puede ser, ¿no? Pero yo recibo amenazas de muerte. O sea, eso es normal, pero normal, ya nadie se asusta. De estos y de otros colectivos. De la izquierda y de la derecha vienen de todos lados. Da lo mismo. Esto es lo que estamos viviendo en el Perú. Mientras tanto, también decir que ayer la seguridad de Palacio no se ha portado bien, pues, ¿no? Ya estamos un poco cansados que le pegan a los reporteros cada vez que van a hacer su trabajo. Entonces, a ver si puede, nada más ni siquiera fue la seguridad de Palacio, fue una de las personas de prensa de Pedro Castillo, el que se agarra a golpes con una reportera de RPP, o sea, le quita el micro, le empuja. No pueden contratar a gente un poquito más educada, que más profesional, ¿no? Más profesional, no pueden. Porque los reporteros no están ahí porque les encante fastidiar al señor Pedro Castillo, están ahí porque es el presidente de la República y porque se supone que anuncia que va a dar declaraciones y al final del día no declara nada. Ayer también en San Juan del Urigancho, además de que el señor Bellido dejó tirada a una señora tirada, que estaba desesperada como corresponde, porque San Juan del Urigancho tiene un problema hace 2 años con el agua, no hace 2 semanas, hace 2 años. Lo que no les resuelve Sedapal el problema. Entonces está en una situación muy angustiante. Bellido le dijo, a ver, mamá, dime, me da vuelta y se fue. Le hablaron al oído, se paró y se fue. Después citaron a la prensa para supuestamente, simbólicamente abrir una válvula, que hizo así, tic, 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 solo con los de Canal 7, canal oficial. Y dejaron entrar el resto de la prensa cuando ya había acabado todo. Esto es constante, es un maltrato constante a los medios de comunicación. Constante. Entonces, claro, mermelero, de la derecha y de la izquierda, como ustedes ven, de los dos lados. Hay una sensación todos los días de más violencia, más violencia, más violencia. Esto es una constante, ¿no? Como si no tuviéramos bastantes problemas ya con convivir con una pandemia. Y bueno, uno diría, claro, lo que pasa es que el gobierno está haciendo muchísimas cosas. Y esto afecta, ¿no? Conmueve. No, el problema es que el gobierno no está haciendo nada de nada. Ayer circulaba el video del señor presidente aplaudiendo en Tacabamba porque estaba feliz cantando, ¿no es cierto?, en el Día de la Identidad Tacabambina. Yo no sé si el señor guitarrista ahora lo hagan director de la Sinfónica, porque la verdad que sus nombramientos van por ahí, pero a eso se dedica un martes. A cantar con el guitarrista. ¿No se ha enterado lo que está pasando en el Estado peruano? Ayer les ha dicho a la gente de San Juan, no se preocupen, vamos a arreglar Sedapal. Los vecinos de San Juan no quieren que les arreglen Sedapal, quieren que les arreglen el problema del agua y desagüe de su casa. El señor cree que cambiando las autoridades de Sedapal ya me van a resolver el problema del desagüe de mi casa. Lo que necesitan los vecinos de San Juan del Urigancho, en primer lugar, es una rendición de cuentas. Que un ingeniero vaya en una asamblea y les explique qué cosa está pasando y por qué no pueden tener agua y desagüe como corresponde, porque ellos pagan por ese servicio y pagan un montón. Entonces le dicen, miren, nuestro problema es este. Yo no sé cuál es el problema, yo no soy técnico, ¿no es cierto? No soy ingeniero sanitario, pero si me explican, yo puedo entender, ajá, ya. Entonces, ¿cuál es el problema? La tubería, el ancho, el largo, la conexión, el empalme. ¿Cuál es el problema? Ah, ese es el problema, ya. ¿Cuánto cuesta arreglar el problema? Primero, ¿tiene solución el problema? Sí, sí tiene solución. ¿Cuánto cuesta arreglar el problema? Tanto. ¿Cuánto te vas a demorar? Un mes y arreglo el problema para los próximos 40 años. Perfecto. Entonces nos organizamos, ¿no es cierto? Mudamos a los que hay que mudar, ponemos nuestras cosas de agua, pero no, ya, mañana vamos a soltar el agua, en un ratito vamos a tener, después sí, después no, después... Así no se entiende nadie. Mi consejo práctico, señores Sedapal, mejor una colorada que 100 amarillas, ¿no? Una nomás colorada. Señores, no van a tener agua porque vamos a gastar X
100 millones, 200 millones, 50 millones, 1 millón, 3 millones, lo que corresponda. Eso implica meter cuadrillas de tanta gente que tiene que hacer un trabajo que demora tantos días. Vamos a planificar el trabajo con ustedes y vamos a tomar estas medidas de mitigación. Eso es gestión. Eso es gestión. Y no solamente pasa con Sedapal, ¿eh? Sedapal es una empresa pública de la cual todos estamos acostumbrados a aguantar porque no hay otra, y como es del Estado, no puedes decir una palabra. Pero yo el sábado escribía, miren lo que está pasando en RENIEC. RENIEC. RENIEC tiene anuncio como, en estos días puedes venir sin cita. ¿Cuándo íbamos con cita a RENIEC antes de la pandemia? Nunca. ¿Cuánto tiempo ha estado cerrado RENIEC por la pandemia? No más de 2 meses. Y no pueden retomar el servicio que era bueno que tenían. ¿Qué cosa les pasa? Pasaportes. Estamos hablando de documentos que son fundamentales para acreditar la ciudadanía, derechos constitucionales básicos. Hoy, si usted quiere sacar, hoy día, un pasaporte de Lima, quiere ir, usted iba, pagaba su tasa en el Banco de la Nación y se iba a la oficina de pasaporte, ¿no es cierto? Todos los documentos que le pedían, su DNI, etcétera, etcétera, su pasaporte, si lo quería revalidar, si quería sacar nuevo. No hay citas en la ciudad de Lima. Perdón, pero ya, no importa, pues ya, para diciembre, no hay. Para enero, tampoco hay. Para dentro de 2 años, tampoco, no hay citas. La palabra cita no existe. Porque no son capaces de organizar siquiera eso. Entonces, hay cita en provincia. Esto no es broma. En octubre, hay cita en Piura, les paso la voz. Estamos en septiembre. Un mes, tómate un pasaje a Piura, porque no te vas a ir caminando, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Y probablemente te tengas que quedar a dormir una noche. Es el pasaporte más caro del planeta. El gobierno no es capaz de organizar eso. Es una situación que se arrastra, ojo, varios meses, pero uno diría, bueno, ya estamos 50% vacunados, ¿qué cosa pasa? En la ciudad de Lima estamos llegando ya cerca al 50%, Callao está 50% vacunado. Ya pues, ya. No hay pasaportes, no hay DNIs. ¿Por qué? ¿Por qué? El presidente puede decir, señor ministro de Justicia, señor ministro del Interior, ¿no es cierto? Pueden llamar a la jefa de la RENIEC, pueden preguntarle qué pasa, pueden hablar con el director general de Migraciones. Es la misma administración, no me ha contado. Me llamó el jefe de prensa de Migraciones a decirme que estaban trabajando 24 horas seguidas, que tenían una demanda enorme. Pongan más gente, pues. Eso se llama gestión. Contratas más personal, abres más oficinas. Se llama gestión. Si tienes más demanda, entonces tienes que contratar más gente. Eso es como si ustedes me dijeran, no, mira, estas son las camas UCI que tenemos, piña, no hay más. Tienes más demanda, pues, pones más camas UCI. Son servicios del Estado. Es la inmovilidad total. Total. Están discutiendo. No pueden enterrar a Abimael Guzmán. No pueden decidir. El cadáver sigue ahí, en la morgue. Sigue ahí. Hoy día estamos jueves, se murió el sábado. ¿Cuánto tiempo? Felizmente hay refrigeración en la morgue del Callao. Felizmente. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? Hasta que el presidente saque el decreto supremo, hasta que el Congreso saque la ley, hasta que el Ministerio Público diga, no, ni hablar, que decidan ellos. Y lo cierto es que el presidente de la República no le da la gana de decidir. Se muere de miedo de tomar una decisión. Se muere de miedo. ¿Y por qué se muere de miedo? Porque es Sendero, pues. Estamos a jueves, ¿eh? Un decreto supremo. Reitero, todos hemos tenido que aceptar que el Estado peruano disponga de los cadáveres de nuestros familiares que han muerto por COVID. Sin entierro, sin velorio, una cajita de cenizas. Al principio, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Después se han autorizado los entierros. Una razón superior de interés público, que es de bien común, que es la razón sanitaria.
Y tenemos que aceptar, porque hay una razón superior, una razón social superior. En este caso es igual, un decreto supremo por una razón social superior. No podemos hacer apología del delito en el Perú y hacer un entierro y hacer un lugar de veneración de Abimael Guzmán es apología de un genocida. Decreto supremo. Un presidente con pantalones saca el decreto supremo en 2 minutos, pero ¿quiénes son sus amigos, pues? El señor Maraví. Como he dicho, ese gabinete huele a anfo, pues. Ese es el problema. Entre los pegalones y los que son amigos de Sendero. Y ahí estamos. Escuchen, ¿saben cómo detectan al toque cuáles son los simpatizantes de Sendero? Con el siguiente discurso. Sendero es un partido político que cometió en el pasado actos terroristas que nosotros condenamos. Ahora ya no, y es un partido político. Esos son. Facilísimo. Ahí sí los detectan, no inventen cosas. Eso es facilísimo de saber. Ese es el delito de apología. Ahí está. Clarísimo. Hay varios, ¿no? El presidente no puede aprobar un decreto supremo para enterrar o disponer de los restos de Abimael Guzmán. Está cantando con el guitarrista de Tacabamba, o sea, está en otra cosa. Y mientras tanto, en este status quo espantoso, todos los días pierde la oportunidad de tranquilizar a los mercados. Ayer lo ha dicho Julio Velarde, no hay ninguna razón para que el dólar esté en 4.1. Ninguna, debería estar en 3.5 o 3.7. Ninguna razón, ninguna, ni una chiquitita, nada. Es puro miedo. ¿Miedo de quién? De los agentes económicos. Todo el mundo se refugia al toque en el dólar. ¿Dónde mete tus ahorros? A los dólares. Porque somos un pueblo que sabe moverse en 2 monedas. Tenemos una cultura financiera que pocos países tienen. Nos movemos rápidamente en 2 monedas. ¿Para qué? Para protegernos. Porque tenemos la clara sensación en nuestra experiencia de vida que el dólar se devalúa menos que el sol. Entonces me voy al dólar. Y por eso está en 4.1. Y las inversiones en el Perú están absolutamente estancadas. ¿Quién, por el amor de Dios, va a meter plata en un gobierno que procede de un partido que se declara comunista, marxista, leninista, mariateirista? O sea, es imposible. O sea, el señor jefe del Fondo de Inversión mira a Perú, ya. ¿Quién gobierna? El señor Pedro Castillo. ¿Cuáles son sus ideas políticas? Es marxista, leninista, mariateirista. No se te ocurra. Esos se expropian. Esos se expropian sin pago, esos no respetan contratos, esos expulsan a la inversión privada. No, ni hablar. El Perú venía creciendo a toda bala, saliendo de una recesión, y una recesión mundial. Y veníamos súper bien. Waldo Mendoza nos decía, ¿no es cierto? En mayo venimos bien, el Perú viene embalado. Entonces, como tú estuvieras corriendo, ¡chum! Te paras. A ver, traten. Se van para atrás, pues. Ese es el problema. Te has parado. Ya, no, te dice, pero no han hecho más daño. Ya, pero ¡chum! Te van para atrás, pues. Aguanta. Y todos los días pierde la oportunidad de dar un mensaje absolutamente contundente de lo que está diciendo el señor Pedro Franque en cuanto foro económico lo invitan aquí en el planeta. Vamos a ver qué dice mañana pasado en Estados Unidos. Mañana se va a México, Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. Va y se abraza de AMLO y de ahí se va a hablar a la ONU. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y vamos a ver si es capaz de hablar como estadista, si no puede sacar un decreto supremo para enterrar a Abimael Guzmán. Ese es el problema que tienen hoy en el Perú, es esta violencia, por un lado verbal, crítica, y por el otro lado el inmovilismo que no resuelve la agitación que tienen los mercados. Las cifras para el próximo año de todas las consultoras económicas peruanas son malas. Malas es poco. Ninguna prevé un crecimiento de 4.5 como prevé el MEF. Ninguna.
Todas están entre 2 y 2.5. Creo que lo puedo decir sin que el que me insulta en redes, porque cada vez que digo una cifra dice que no es correcta. Pero sí, pues eso es lo que dicen. No le gusta, qué pena. El Perú no va a crecer este año. O sea, lo que vamos a crecer este año es recuperarlo el año anterior y terminamos al debe. Y el próximo año, si crecemos a 2%, no hemos crecido nada en realidad. Porque todavía estamos al debe. No regresamos ni al 2019. Y eso es culpa de meras expectativas. No es culpa de alguna medida que haya tomado el gobierno, porque medida legislativa no puede tomar ninguna, porque no tiene los votos en el Congreso, ni siquiera su asamblea constituyente. Es solamente la sensación que tienen los agentes económicos de que esto viene mal. Y cuando tú tienes la perspectiva de que viene mal, al toque, pues guardas. Ay, ay, ay. En fin, 8:33. ¿Tenemos nuestro invitado? Sí, Rosa María, nos está esperando el exministro Carlos Basombrío. Así que vamos a la pausa, Rosa María, y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV también está en sintonía, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles del Facebook Live en vivo de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacio ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Rosa María, adelante, por favor. Sí, en efecto, estamos con el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío. Le agradecemos mucho que nos atienda esta mañana. Queremos hablar un poco de la situación compleja que está viviendo el Perú. Sabemos que además Carlos Basombrío no solamente se mueve en el campo de la seguridad, sino también en otros de la política nacional. Y es además un columnista asiduo y muy leído del diario El Comercio. Doctor Basombrío, gracias por estar con nosotros. Quería empezar por estos hechos de violencia verbal que se están viendo en Lima, de violencia física, de grupos como La Resistencia o Chapa tu Caviar, que se desplazan. Yo he visto un fenómeno semejante en Buenos Aires, pero esto es reciente, tendrá 3 o 4 años en el Perú. ¿Cómo se interpreta este fenómeno y qué se puede hacer desde el punto de vista ciudadano? Bueno, yo creo que lo primero es repudiar la existencia misma de estos grupos violentistas, de personas que con evidente vocación de destrucción, de crear zozobra. Lo he repudiado ayer de nuevo respecto al fiscal Avelino Guillén, un hombre que merece todo el respeto y creo que una de sus grandes cosas fue haber sido quien lideró la acusación fiscal contra el señor Fujimori en su momento. Yo creo que hay una respuesta ciudadana de repudio, pero hay una que las autoridades tienen que poner en práctica y me sorprende muchísimo, lo digo, Rosa María, con toda transparencia, que el ministro del Interior salga con declaraciones que parecen, digamos, ciudadanas, por decirlo de alguna manera. No, pues, un ministro del Interior tiene que liderar a la policía que a su vez trabaja en la lucha contra el delito. Creo que existen abundantes evidencias, documentación, autoinculpaciones de todos estos personajes como para que ya estén en una situación diferente, ojalá pronto en prisión. A mí me parece absolutamente irresponsable de parte de la gestión del señor Carrasco
no haber hecho nada todavía para que esto se concrete. Creo que cualquier persona medianamente informada de las atribuciones legales de la policía en estos temas sabe que ya esta organización criminal, porque es una organización criminal, debiera estar siendo tratada como tal, y ya se, creo yo, existen todos los elementos para que puedan ser puestos en prisión preventiva inicialmente y luego recibir la condena que merecen. Ahora, quería hablar de Sendero, evidentemente, con la muerte de Manuel Guzmán, muchas cosas han vuelto a la primera plana, pero una de las que a mí más me sorprende es que estamos jueves y las autoridades del Estado se echan la pelota sobre quién se ocupa del cadáver, cuando un decreto supremo, como el que se ha emitido para disponer de los cadáveres de las personas víctimas del COVID, exactamente igual, el Estado puede hacerlo, está facultado el Ejecutivo a hacerlo, un decreto supremo ponía fin a toda esta discusión. Pero Castillo, aparentemente, yo creo, supongo, se muere de miedo de hacerlo. Y no tenemos autoridades en democracia capaces de tomar una decisión sobre un cadáver. ¿Qué cosa está pasando acá? Yo también estoy, la verdad, no me sorprende en el sentido de que el presidente Castillo es un hombre que no sabe, no puede o no quiere tomar decisiones casi nunca. Es una persona a la cual le ponen la agenda, es una persona que se esconde a la prensa, es una persona, en términos generales, lo que podríamos hablar del presidente Castillo es de sus indecisiones, sus retrocesos. En este caso, además, es más grave para él porque refuerza la percepción que hay de sus vínculos importantísimos y nada ocultos y probados con gente vinculada a Sendero Luminoso. Diera la impresión que no quiere hacer él digamos, la norma legal que permitiría incinerarlo y que sus cenizas vayan al mar. Y eso la verdad que es otra raya al tigre en respecto a su actitud como gobernante. Me parece increíble que estemos discutiendo en el Congreso con el muerto esperando. Me parece increíble, parecemos un país de opereta, no un país de verdad. Y digamos, pero bueno, ya abdicó de sus responsabilidades totalmente, ¿no? O sea, yo no me meto con Abimael, podría ser el lema de su oposición. Ahora, esto hay que explicarlo y creo que es importante porque usted fue ministro en ese momento en dos operaciones policiales, en una fue ministro, en otra no, pero las operaciones Perseo y Olimpo, que son las operaciones que la Policía Nacional planifica y ejecuta para encontrar a los remanentes de Sendero Luminoso ocultos dentro de otras organizaciones de fachada como el Movadef. Así es. ¿Qué pasó con estas operaciones? Fueron muy publicitadas. Lo explico y creo que no tienes por qué recordarlo, pero sí, cuando yo estaba de ministro, peleé duramente, choqué mucho con el Poder Judicial por la lentitud de iniciar el juicio a los responsables en el caso Perseo, que había sido en el 2014, estábamos por entonces en el 2017 y no había nadie preso, salvo los que ya estaban presos por las sentencias. Por supuesto, oídos sordos, nunca llegó a nada, y en cada operación o cada denuncia que se hacía contra el Movadef, no pasaba nada. Es decir, no había de parte de los jueces la respuesta es sí, acá hay un caso de apología al terrorismo. Nunca, pese a que iban con banderolas de Abimael, claro, para hacer más transparente el asunto. Y después, hasta donde tengo entendido, la Operación Olimpo, creo que muchos de ellos han salido libres, incluso. A ver, democracias bobas, como se dice, democracias débiles, democracias cobardes, burócratas, que no son capaces de enfrentar los problemas hasta que les estallan en la cara. Lamentablemente esa es la realidad, y yo no soy muy optimista respecto en general, a que haya justicia pronta en el Perú en los casos graves de distintos temas, ¿no? Ahora, en este tema del Movadef, para estar claros, porque a veces las personas podrían comprarse un discurso que es común,
entre los seguidores del Movadef, que es el siguiente, ¿no? Sendero Luminoso es un partido político, ¿no es cierto? Partido Comunista del Perú, que, claro, no tiene inscripción, obviamente, pero que tuvo en el pasado una metodología terrorista que ha abandonado y ahora lo que busca es reinsertarse en la sociedad peruana como partido político. ¿Por qué no lo dejan si no hay delito de opinión, si no hay persecución por las ideas? ¿Por qué no los dejan si ya queremos ser democráticos? ¿Por qué no podemos ser democráticos? A ver, todas las democracias, creo yo, tienen que tener mecanismos de defensa frente a aquellos que quieren destruirlas o que trataron de destruirlas y hicieron bastante en ese camino. La respuesta es la misma que para los nazis en Alemania, para los fanáticos racistas en Estados Unidos que asaltaron el Congreso, etcétera, etcétera. Esas personas, y en Europa, que ha sufrido mucho más de todos estos temas, hay lo que llaman un vetting, o sea, no pueden participar de la vida política agrupaciones de esa naturaleza por lo que hicieron y porque mantienen la ideología que llevó a esa situación de terror. El Movadef se define, y están sus documentos, como un partido marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo plantea que lo que ocurrió con su captura es un recodo en el camino, que hay que hacer un acuerdo de paz por ahora, para después retomar la lucha armada. Entonces me parece que las democracias tienen que defenderse de aquellos que la quieren destruir, sean la resistencia, estos salvajes de los que hablábamos hace un rato, sea el Movadef, estos avaladores de asesinos, avales de asesinos, digamos. En ambos casos creo que la situación es semejante, siendo por supuesto la del Movadef más grave por los horrores que hubo en nuestro país. Ahora, hay acá en el entorno de Castillo una divergencia, digamos, ideológica que puede ser muy sutil para la mayoría de los peruanos, pero que para una persona formada no lo es. Iber Maraví, por ejemplo, que sí viene claramente de esas canteras maoístas, tiene una diferencia enorme con Cerrón, que considera, ¿no es cierto?, que China surge después de Deng Xiaoping, el enemigo de Abimael. Entonces, no toda la izquierda es igual, y el problema, a veces desde el análisis, es que se califica a todos como iguales cuando no lo son, y sus intereses son muy diferentes. Y creo que Castillo tiene el problema de tener un brazo con Cerrón y otro brazo con gente como Iber Maraví. Y eso no va a durar, eso no puede durar, ni siquiera dentro de la misma izquierda. A ver, yo creo que hay más izquierdas que las mencionadas. Ah, no, claro. Está también otras que las creía más convencidas de principios democráticos por un lado y liberales en valores por otro. Han demostrado que no, esos temas no les son muy importantes. Pero entre estos grupúsculos que se movían en el subterráneo de la política, en el tirar piedras de la política, en esos escenarios, hay varios grupúsculos de esa naturaleza. Agrégale los antauristas, digamos, por mencionar otros. No, son varios grupúsculos que estaban y debieron quedarse en el subsuelo de la política. Pero en el año 2020, cuando Cerrón se da cuenta que él no podía ser candidato presidencial porque venía lo que venía y la condena lo impedía, conversa desde su partido Perú Libre, un movimiento ultra radical, marxista, leninista, pero no nada que ver con Sendero Luminoso, más bien muy interesado en hacer alianzas latinoamericanas, FARC, por ejemplo, en su momento, Cuba, y arrastrar a movimientos en armas, los Quispe Palomino en el Brain, hacia una lógica, digamos, de internacionalismo radical. Y probablemente Cerrón también haya sido parte de eso, pero el caso de Cerrón y el caso de Bermejo es más evidente hoy día. Esta gente tenía Perú Libre partido inscrito, porque en nuestro sistema político
que se estaba tratando de reformar, porque cada vez veo más retrocesos, había una disposición que quien quería se retiraba de las elecciones. Nadie se acuerda, pero Cerrón fue candidato a la presidencia en el 2016. Yo lo recuerdo hablando de estatizaciones, etcétera, pero tenía 0,0 intención de votos, y al final, como otros, retiró el partido y salvó la inscripción, pero ahora ya no se podía. Entonces necesitaba salvar la inscripción y dijo, miren, de repente este señor que lideró la huelga con los Movadef, tiene su adhesión de los maestros, hagamos una alianza. Y se hace un pacto, una alianza no formal, sino subterránea, digamos, porque era lo que ellos aspiraban a mantener la inscripción partidaria y a poner eventualmente pues algunos congresistas. El señor presidente actual aspiraba probablemente a tener un escenario político que le permita, digamos, gobernador regional en Cajamarca. No, inscribir su candidato, su sindicato y tener un partido a futuro de los maestros. No, claro, pero esa era una hipótesis ya alucinada por el momento de que iban a ganar. Claro. Y ganaron, por una serie de razones que ya todos conocemos, enfrentando a la peor candidata posible, etcétera, y ganaron. Entonces las dos facciones son como primos hermanos, como capas tectónicas que se juntan y se separan, y disputan un espacio político. Los Movadef, encabezados por el señor Pedro Castillo, hay que decirlo porque es evidente, forman su sindicato y ahora su partido. La señora Coaila, que es la encargada del partido, quien la haya escuchado hablar sabe que Abimael Guzmán es conservador para ella. Y en el otro lado está el señor Cerrón, que es mucho más transparente, digamos. Sí, te dice te dice de qué te vas a morir. Así es. Y eso choca permanentemente. Por eso Bellido le pide la renuncia a Maraví. Para ellos era un trofeo que se vaya a Maraví, pero no por radical, sino por debilitar a Castillo. Exacto. Castillo le pide la renuncia a Bellido y Cerrón le dice no. Eso sí, ese tema ni lo toques. Y Castillo no puede sacarlo. ¿Qué hay en esa relación para que Castillo sea la parte débil? Evidentemente hay temas de carácter, pero también puede haber condicionamientos que tiene Cerrón sobre Castillo que no conocemos y que ojalá algún día conozcamos. No, perdóname, pero que también Castillo tiene sobre Cerrón, porque Iber Maraví no se ha ido. Ahí está. Pero tampoco para Cerrón es un asunto de vida o muerte que se vaya Maraví. Prefiere que vaya esto al Congreso y de repente jugar a la bala de plata, cosas de ese. O sea, Maraví no le gusta, pero Maraví no es un problema para él. Es un problema para Castillo. Entonces, sí, bueno, ¿qué cosas habrán además que no conocemos en esos diálogos subterráneos entre estos dos personajes que se deben producir muy frecuentemente? Yo sé que te van a hacer esta pregunta muchas veces, pero este es un contexto en el cual tenemos un status quo donde no se decide nada, unos mercados completamente agitados, con un dólar disparado, nadie invierte un centavo en el Perú, ¿no es cierto? Y al otro lado un clima de violencia de muchos lados. ¿Cuánto dura esto así, en este tic-tac? Mira, yo pensé que al inicio que esto era de muy corta duración. Yo también pensé lo mismo. Que no había forma de que se prolongara, pero hay algunos factores que, digamos, creo que, a ver, el Congreso, que es un actor que podría ser más potente en su cuestionamiento a las cosas que suceden, digamos. Hay cosas que no me explico cómo no han llegado a comisión investigadora, por ejemplo, el tema de que haya un ministro que haya sido... yo he denunciado las presiones al ministro y he dicho públicamente que los que me lo han dicho lo están dispuestos a decirlo allí, en una comisión investigadora, bajo juramento. Han pasado un mes de eso y no parece importarles que haya habido una presión para que la DIRCOTE y la DIVIAC sean, por ejemplo, bajen su tono. No parece importarles.
porque digamos, eso no es una interpelación, ni es una censura, no hay una bala de plata, es una comisión investigadora donde podrían obtener la verdad sobre lo ocurrido. Creo que el Congreso es un Congreso muy, muy centrado hacia adentro, muy temeroso, mercantilista, con intereses oscuros como siempre, con fanáticos también de extrema derecha. En fin, es un Congreso poco propicio para ser un espacio de presión política para por lo menos limar los peores aspectos de una situación que es muy mala para el país, por no decir pésima para el país. A mí me inspiró tu artículo del sábado pasado o antepasado cuando decías se están destruyendo solos. Y más Sí. o menos escribí uno en la misma línea la semana siguiente, confieso que copiándote un poco la reflexión. Pero al destruirse ellos, nos están destruyendo a nosotros. Ah, claro. Nos están destruyendo a nosotros. O sea, si ponen un jefe de la DINI como el que han puesto, si ponen un jefe del Indecopi como el que han puesto, en fin, y cada una de las cosas que ocurren. Ahora el señor, este señor que fue el que polemizó sobre economía en el debate, está en el directorio de Petroperú. Todo es una repartija de favores a gentes. Pero que ni no siquiera, pueden ser. ahora, ni siquiera parece un proyecto nacional de favores, ¿no? Sino un proyecto distrital. Chota, Cajabán, provincial. Pero Y Perú Libre sí es más articulado, ha puesto ya 2 embajadores, claro, que creo que es bien ofensivo para Cancillería. El solo hecho de poner embajadores políticos nunca gusta, pero ya por lo menos que sean personas que han tenido una trayectoria, un peso específico en la vida nacional, es algo que se puede manejar. En fin, creo que... Pero parémonos un instante en la DINI porque es muy importante. O sea, lo que ha nombrado, a la persona que ha nombrado el señor Castillo, es el comisario de Tacabamba, sí. aún mayor. O sea, Fíjate, de las te voy a 7 oficinas de inteligencia, o sea, tiene inteligencia la Marina, el Ejército. ¿Quién le va a reportar? Es lo que digo, yo no, ya por desobediencia incluso, pero ¿quién le va a reportar? A ver, primero sobre el personaje, ¿ya? Ser mayor y con el tiempo de servicios que él tenía, ya dicen que pasó al retiro en protesta por algo. Pasó al retiro porque ya no tenía ninguna posibilidad en la carrera. O sea, esos policías que con tantas sanciones, además acusado de cobrar cupos por acá, de hacer esto por allá, etcétera, etcétera, ese es el perfil del policía que ya no tiene más posibilidades en una carrera y que se mantiene en la policía para hacer negocios. Yo digo las cosas que pienso, no digo que este señor haya hecho negocios porque no me va a denunciar, pero es el perfil. Y lo ponen jefe de la DINI y lo único que podemos sacar en claro es que era porque lo conoció. O sea, lo conoció en el barrio, por decirlo de alguna manera. Entonces, es dramático, yo creo, ¿no? O el señor Palacín, cuyo pergamino principal es ser hijo de su mamá. No, y lo grave, no, ahí lo más grave es que ayer ha salido a defenderlo en RPP su papá. Su papá. O sea, yo a la gente de RPP la quiero mucho, pero hubieran dicho, oiga, ¿no pueden entrevistar al sujeto y no a su papá? Al papá. Sí, lo he visto en otro, me parece que en el canal, Juliana también lo ha entrevistado, salió el papá y vociferando, insultando a todo el mundo por dudar de la capacidad. O sea, yo no voy a trabajar con mi papá, él va a trabajar con su papá, que mira, mi papá tiene estudio. Mi papá ya falleció, pero si hubiera salido a defenderme en alguna ocasión, me hubiera muerto de la vergüenza. De la vergüenza, así es, qué vergüenza, por el amor de Dios, además, mi papá era un ilustrísimo magistrado, por Dios, qué vergüenza. ¿Ya? La verdad que creo que el destino en el que estamos es trágico, porque además hay una carencia de opciones razonables, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí realmente me deprime muchísimo que haya una extrema derecha ultraconservadora, fascistoide, que sea un poco los voceros de la protesta, los voceros de... Y que hayan perdido tanto tiempo y tan valioso tiempo inventándose un fraude para robarse una elección. Así. ¿Cómo van a defender la democracia ahora? ¿Con qué cara, por Dios? Sí. Y por eso es que las manifestaciones son tan pobres y tan poco... y creo que allí es muy difícil de enfrentar eso, ¿no? Porque están con la iniciativa, tienen
digamos, el dinero para hacerlo, etcétera. Pero eso es lo que me desalienta a mí y me hace pensar que esto es más difícil de combatir porque no hay liderazgos sanos, emergentes o ya existentes, que puedan canalizar un malestar grande de la población que la gente tenga la tranquilidad de que no va a ser ¿cómo se dice?, una protesta manipulada para un objetivo de una campaña electoral posterior, etcétera, etcétera. Entonces, eso además son síntomas que ya se vivieron en otros países. Así era la oposición venezolana. Eso fue, claro, la gran diferencia, y he estado leyendo mucho sobre eso últimamente, es que Chávez era adorado por la población. Y que tenía el ejército con él. Y controlaba el legislativo, inmediatamente hizo. Acá no existe eso, acá tenemos a un gobernante timorato, poco indeciso, temeroso también de las Fuerzas Armadas, por buenas razones. A mí me pareció vergonzoso que el ministro de Defensa haya permitido que la Marina sea la que proteste por las estúpidas y bárbaras declaraciones que le costaron el cargo al señor Béjar. Él debió decir: señor almirante, no se preocupe, yo lo voy a hacer con la misma energía que usted lo iba a hacer, y si no se me acepta, me voy. Claro. Si no se me acepta, y eso tiene más repercusión política que su propia acción. No, o sea, entonces estamos ante un gobierno debilucho, que además parece que los ministros lo único que les interesa es permanecer en el puesto, a como dé lugar. Es decir, el único ministro que ha salido es Béjar, porque los comandantes de las Fuerzas Armadas fueron a Palacio. Y a eso le tiene terror Pedro Castillo. Y Béjar no lo ha contado. O sea, le votaron los comandantes de las Fuerzas Armadas. Así es verdad. Y lo que debió suceder es que lo votara el presidente por protesta del ministro. Así es. ¿Estaba bien votado? Bien votado. Pero demuestra, ¿cómo será ese gabinete en que el señor Torres dice que Cerrón es impresentable, una mala influencia, y está sentado al costado al frente, está, digamos, a unos 2 metros. Yo he estado en ese gabinete, ahora es otra sala, pero bueno, 3 metros, y que se tienen que mirar durante horas, ¿no? En fin. Perdón, acá estoy. Sí, o sea, se fue mi luz. A mí me daría vergüenza sentarme con un señor que le dice a un periodista: oye, lávate la boca, no te has lavado la boca, o los oídos, perdón. Los oídos, en quechua, para que no te entienda, para que no te pueda contestar. O sea, es algo tan, no sé, la verdad que no admiro a los moderados que están sentados ahí. Yo creo que hay que tener sangre en la cara, y hay cosas que uno no debe aceptar nunca. Y una cosa que no debe aceptar nunca es votar con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, es decir, unánime, una serie de cosas. Me daría vergüenza personal estar ahí. No podría tolerarlo un solo día. O sea, tú no puedes tener a tus colegas, al colectivo que es un Consejo de Ministros, fraccionado entre los serronistas, con un señor que no estuvo en la cárcel porque era no habido por atentados terroristas. Claro, insiste, yo no tengo sentencia. Pero hay otras sentencias además, por el incendio horroroso del gobierno regional de Ayacucho, donde una señora que estuvo ahí y que pudo morir ahí, lo vio, lo dijo, lo repitió, pero además hay sentencia, y yo no entiendo bien todas las cuestiones legales. Tú eres un especialista. Suspendida, porque creo que el principio de suspendida es como no ha sido culpable antes de otra cosa, ¿no? Entonces sí hay sentencia. Claro. No sé, lo que me asusta es una sociedad muy pasiva, que creo que la mayor parte de la gente está preocupada y deprimida, pero dice: bueno, me ocuparé de lo mío. Claro. Y le estamos... no sé, a veces siento una soledad muy grande en este tema, ¿no? No, confieso eso. Bueno, es que en efecto, estar al centro hoy en el Perú es estar muy solo. Muy solo. Y además porque
grupos, como lo has dicho hace un momento, como el de Verónica Mendoza, que parecían abrazar algunos valores liberales, la lucha por las minorías, los derechos de la mujer, han abandonado todo, ¿no? Y se han colgado para tener 3 sitios en un gabinete o 2 sitios en un gabinete. Ya no, de esa izquierda, que era la izquierda moderna, Ahora, no se va a han quedar nada. incinerado en el camino y eso quizás permita que en el futuro surjan liderazgos de izquierda realmente democráticos. El señor Arce, por ejemplo, yo discrepo muchas cosas con Arce, pero me parece admirable su coherencia democrática en este momento, que hay pocas personas que logren establecer, decir, oye, yo no acepto, seré de izquierda, digamos, en el caso de Arce, pero yo no acepto, hay cosas que no acepto. Y decirlas con claridad, con firmeza, a mí me parece, se extraña a un Carlos Tapia, ya fallecido, por ejemplo, que hubiera sido muy claro, creo yo, en este tipo de cosas. Muy pocas, esos liderazgos son muy, y hay otros que juegan a la ambigüedad, ¿no? Está mal esto, pero como cuidando su futuro, ¿no? Claro. No, por si acaso yo dije algo, ¿eh? Pero en fin, es parte de la decadencia que viene de décadas de nuestra política. ¿Cómo se llama? Las cosas que están sucediendo en la Comisión de Educación del Congreso, poniendo un personaje cuestionadísimo allí. Es el que dirige la comisión. O sea, pero a la vez la presión del FENATEP pública para que saquen a Cadillo, el ministro de Educación, ayer en la República, una entrevista extremadamente reveladora. Entonces, y que claro, mucha gente dice que asco, ya mejor no veo noticias, incluyo muchos familiares. Sí. O sea, quiero vivir una vida sana y no intoxicarme con esto. Y haciéndole un favor, por supuesto, a los que nos intoxican de los dos lados, ¿no? Pero en fin, es la realidad que vivimos y hay que, por lo menos en mi caso, pelearla. Pelearlo un poco más, ¿no es cierto? A ver, Sí. ¿tenemos alguna pregunta del público? A ver, tienes que abrir tu micro, ahora te tocó a ti, no Ya, me lo has abierto. ahora me tocó a mí. Siempre nos pasa a todos eso. ¿Qué le parece, al señor Basombrío, la contrarreforma que está haciendo el Congreso de la República, trayéndose abajo las elecciones primarias? Me parece abominable, ya, la palabra abominable se usa para tantas cosas, la uso para me parece un retroceso importante, grave, negativo, porque las elecciones primarias no es que sean la panacea, pero lo que apuntan es a que habrá 2 cosas esenciales. Uno, que haya un interés ciudadano por la vida política expresado en el hecho de que puedes votar en el partido que tú votarías por los candidatos que tú votarías 6 meses antes de la elección. La primaria es lo que te indica, acaba de haber primarias en la Argentina, por ejemplo, que ya han anunciado cosas que se vienen, hay primarias en Chile, etcétera, y otros países. Entonces tú tienes una Juan Pérez, dueño de la bodega de la esquina, dice, me gusta el PPC, por mencionar un partido que no puede participar, y me gusta tal persona de ahí. Entonces vota en la primaria y eso hace más rico al partido en ciudadanía, digamos, y establece además quién es quién. Claro. En la primaria además impide que los que no tienen un porcentaje mínimo de gente que voten, ojo, no se puede votar por todos, y eso es mentira, eso es una tontería. Se puede votar, pues escoges uno y votas por eso. Esa votación permite limpiar un poco la cancha que acá en el Perú siempre está llena de los 0,0, y van solo aquellos que pasan un cierto umbral, que no recuerdo cuál es, creo que 2%. 1.1, 1.5 me parece que es. No es mucho. Y en el caso de las congresales, que no es lo que viene ahora, pero en el caso de las congresales se elimina el voto preferencial. Claro, que es lo más importante. Ahí hay un debate de ideas, un debate de puntos de vista entre 4, 5 o 6 agrupaciones, con lo cual podemos saber quién es quién semanas o meses antes. Si hubiera habido primarias, creo yo, ni el señor Castillo ni la señora Fujimori hubieran estado en la segunda.
Yo también, mira, perdóname, en enero del 2020, en las elecciones parlamentarias, Perú Libre no pasó la valla. Si hubieran aplicado la pérdida de inscripción, Perú Libre no participaba en las elecciones de abril. Así es, totalmente. Pero como siempre suspenden la aplicación de la norma y suspenden la aplicación de la norma, ahí tienen el resultado. Sí. Creo que expresa el temor de las cúpulas, claro. algunas de ellas claramente con intereses, que usan el Congreso con intereses específicos muy propios. Creo que el caso del señor Podemos, el señor Luna, que ha usado el Congreso en 2 periodos ya para, desde la Comisión de Defensa del Consumidor, que por cierto debería abocarse a otros temas, pedir información sobre casos de lavado de activos y cómo van a la UIF. Y ahora de nuevo él preside esa comisión y se la han dado sabiendo que eso había ocurrido. Entonces uno dice, no puedo esperar mucho de esos partidos, pero quizás uno podría esperar más de otros, ¿no? De algunos otros, no muchos la verdad, pero en fin, creo que la pérdida de las primarias, que va a ser un hecho sin duda, es una mala noticia adicional a las que y que nos devuelve a este Congreso mercantilista, donde yo siempre digo, pues hay 2 clases de otorongos, los que tienen alguna perspectiva de futuro y los que dicen, nos sacamos la tinca y acá la hacemos, ¿no? Entonces, es otra de las, digamos, graves errores de el impedir la reelección en todos los niveles. Creo que el estímulo positivo que significa, por ejemplo, para un alcalde, un gobernador regional, hacer las cosas bien y hacerlas no para la coyuntura inmediata, no parchar un poquito la pista para que se vea bien, sino hacer una inversión de una pista que dure 15 años, ese estímulo, que lo tienen los más correctos, se pierde para los demás porque ya no hay la opción de continuar. Entonces no haces nada que trascienda tu periodo breve. Y igual en el Congreso. Si en el Congreso no se reelegían más del 10-12%, casi ninguno. El pueblo sabiamente decía, no, tú ándate. Pero ahora ninguno, entonces nadie, y todos saben que se van a ir. Esa es una de las peores herencias, y vaya que hay otras, de Vizcarra en la presidencia. Una de las grandes traiciones a la democracia peruana que le debemos a Vizcarra, para ganar un referéndum, y hay que confesar que votamos en la línea de ese referéndum, consiguió el 90% de la población jalado por el tema de la no reelección de congresistas, que vaya que habían hecho méritos. Es muy popular, es tremendamente popular. Pero ahí está la diferencia entre los estadistas y los politiquitos, ¿no? O sea, pensar un poquito de manera más grande, y se lo debemos, y al Congreso anterior, al de la época de Humala, la no reelección de alcaldes y gobernadores, porque ellos sabían que se iban del Congreso y querían postular también. Claro, no querían competencia, pues. La locura. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Mazzombio. Rosa María, un gusto tenerlo. Sí. Tengo acá otra pregunta que me parece interesante. ¿Cómo funcionan los servicios de inteligencia? Usted que ha estado y conoce el monstruo por dentro. ¿Informaron están al tanto de las acciones del Movadef? ¿Sabían de todas estas relaciones que podía tener un partido político con una organización terrorista? A ver, mi experiencia como ministro es que sí. De hecho, cuando se inició la huelga del SUTE CONARE unificado en torno a Pedro Castillo, yo no sabía quién era Pedro Castillo, y los grupos de inteligencia vinieron del ministerio y me explicaron al más mínimo detalle quién era quién. Yo, en base a eso, nos pasamos, recuerdo, un fin de semana trabajando con ellos, un PowerPoint que presentamos al Congreso con todos los detalles de eso. Los servicios de inteligencia del Estado saben perfecto. Hay 2 tipos de servicios de inteligencia. Aquellos que deben producir información estratégica, que es la DINI, por ejemplo, no debe hacer acciones operativas, pero cuando hay malos gobernantes las hacen, y creo que va a ser el caso de este, y creo que lo ha sido de algunos otros gobiernos. Pero hay organizaciones de inteligencia operativa, digamos, que trabajan infiltrando
organizaciones criminales, entre ellos aquellos que violan la ley por el lado terrorista. Saben perfectamente quién es quién. Como dijo Rosa María hace un rato, los servicios de inteligencia en todas partes del mundo, además, desconfían unos de otros y comparten muy poca información, ¿ya? Una de las funciones de la DINI es reunir información de inteligencia para poder informar bien. Les aseguro que siempre es difícil que la DINI reúne esa información y no se guarden cosas importantes los organismos de inteligencia del Estado, pero les aseguro que ahora deben compartir casi nada por temores comprensibles de que la información sensible para la seguridad del Estado pase a manos de personas que están contra la seguridad del Estado. Es una locura. Las Fuerzas Armadas no van a entregar nada. La inteligencia, ejército, marina, no va a entregar nada. O sea, va a entregar lo mínimo indispensable para no llamar la atención, ¿no? Pero desde la DINI se puede hacer poco bien y mucho daño. Mucho mal. Eso sí. Eso sí. Hay que tomarlo en cuenta. Son muy escurridizos y se creen desde la época de Montesinos, quizás desde antes, que ellos deben hacer inteligencia entendida como acciones ilegales. Por si acaso, los organismos de inteligencia que yo conozco siempre actúan dentro del marco de la ley en su trabajo. El 90% de la información que reúnen es fuente abierta, que hay que saber interpretar, y cuando hay cosas que ya pasan al nivel de delito, coordinan con la fiscalía, etcétera, etcétera. Así es. Muy bien, Abel, tengo que despedirme ya porque tengo que entrar a otro programa, así que... Ha sido Rosa María. Muy grata conversación, Rosa María, un gusto conversar contigo. Sí, y qué bueno que nos hemos podido comunicar. Durante mucho tiempo el WhatsApp no funcionaba. Algo muy raro hay, algún diablillo ahí, porque es la primera vez que recibí el contacto y me alegra mucho haberlo recibido y lo acepté inmediatamente. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy clara explicación de todas estas cosas. Y nos despedimos, Abel. Nos reencontramos mañana viernes. Mañana tenemos misa, tenemos programa corto, pero hoy día nos tenemos que ir ya de inmediato. Sí. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.